¿Crees que la Coca-Cola nació en una fábrica de Estados Unidos? ¿Que es un invento moderno fruto del marketing y la industria? Pues no. Su historia empieza mucho antes, a miles de metros de altura, entre montañas, frío y una planta sagrada. Esta es la historia real de cómo una hoja ancestral del Perú dio origen a la bebida más famosa del planeta. En los pueblos del altiplano andino, mucho antes de que existiera la palabra refresco, ya se conocía el poder de una planta especial, la hoja de coca. Pero no era droga, ni era vicio, era parte de la vida. Los campesinos la mascaban durante las faenas más duras, mientras subían cerros o soportaban jornadas agotadoras con apenas oxígeno. Porque la coca no solo calmaba el hambre o el sueño, daba fuerza, agilidad, resistencia y claridad mental. Y lo más importante, era un acto comunitario, cultural y hasta espiritual. Cuando los primeros naturalistas europeos llegaron al corazón de los Andes, quedaron atónitos. Veían a los indígenas cargar sacos, recorrer caminos imposibles y trabajar sin descanso, todo a más de 3.000 metros de altura. ¿Pero cómo lo hacían? ¿Qué los mantenía en pie en condiciones tan extremas? La respuesta estaba en esa pequeña hoja verde que mascaban con respeto. Uno de los más famosos en documentarlo fue Alexander von Humboldt, que observó el uso tradicional de la coca y habló de sus efectos con admiración. Él decía que mejoraba el ánimo, reducía la fatiga y aumentaba la resistencia. Era el secreto andino que Europa nunca había visto. Poco después, la ciencia europea quiso ir más allá. Y en 1859, el químico alemán Albert Niemann logró aislar el principio activo de la hoja de coca. Lo llamó cocaína. Trabajó con hojas importadas desde Perú y Bolivia, y así la coca pasó de ritual andino a experimento de laboratorio. Médicos y farmacéuticos europeos comenzaron a usarla en tónicos, anestésicos y tratamientos para la fatiga. Habían descubierto su poder, pero ignoraban o no querían reconocer de dónde venía ese conocimiento. Lo que había sido medicina natural durante siglos, ahora era mercancía. Más tarde, en 1863, el francés Angelo Mariani lanzó un producto que daría el siguiente gran paso, el vin Mariani. Era vino con extracto de hoja de coca, y no uno cualquiera. Prometía energía, claridad mental y vigor físico. Lo tomaban escritores, científicos, actores y hasta el Papa León XIII, que incluso le dio una medalla a Mariani. El éxito fue total. La coca peruana llegaba a las élites europeas. Pero ya no quedaba rastro de los que habían usado esa planta durante 1000 años. E inspirado por ese vino francés, en 1886, un farmacéutico estadounidense llamado John Pemberton creó su propia fórmula. Como no podía usar alcohol, lo cambió por agua con gas y azúcar. Mantuvo el extracto de coca y le añadió nuez de cola africana, rica en cafeína. Así nació Coca-Cola, una bebida que al principio se vendía como un tónico medicinal. Y sí, contenía cocaína real en pequeñas dosis, y era presentada como un remedio para el dolor, el cansancio y la melancolía. Lo irónico es que Pemberton murió sin saber lo que había inventado. Fue otro empresario quien convirtió su fórmula en una marca global. Con el tiempo, Coca-Cola eliminó la cocaína de su receta y se convirtió en el icono global que todos conocemos. Pero el ingrediente clave, el origen profundo de esa fórmula, estaba en las montañas del Perú, en las manos de miles de campesinos anónimos, en un conocimiento que se transmitió de generación en generación, sin anuncios, sin marcas y sin fábricas. Más tarde, la hoja de coca fue despreciada, perseguida y estigmatizada, mientras la bebida que la usó como base se vendía en cada rincón del planeta. Así pues, la historia de Coca-Cola no es solo la historia de una bebida, es la historia de cómo el saber ancestral de un pueblo fue transformado en producto, de cómo algo sagrado se convirtió en negocio. La próxima vez que tomes una Coca-Cola, recuerda que su verdadero origen no está en Atlanta, sino en los Andes. Allí donde una hoja verde, pequeña pero poderosa, sostenía el cuerpo y el alma de todo un pueblo.
Muchas gracias y hasta la próxima.